ciclo de comparecencias que se desarrollan al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esto sobre dos casos. El primero, sobre el inicio de procedimiento de juicio político en contra del excontralor general del Estado, Carlos Polit, y el segundo, sobre las indagaciones alrededor del caso Odebrecht. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Y nuestro primer invitado es el asambleísta Daniel Mendoza. Daniel Mendoza, ingeniero en comercio exterior, máster en programación neurolingüística, asambleísta por Manabí por la Alianza País, Unidad Primero, integrante de las comisiones de Desarrollo Económico y de Fiscalización y Control Político. Nuestro segundo invitado es el asambleísta Henry Moreno. Henry Moreno, abogado, comunicador social, asambleísta por Pastaza por la Alianza Creo Suma, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, compareció la mañana de este día miércoles a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Allí entregó detalles de su gestión desde el año 2007. Jorge Glass descartó cualquier vínculo que se lo intente entregar también alrededor del caso Odebrecht y de los presuntos actos de corrupción que allí se indagan. Vamos a tener más detalles en contexto. Antes de las 10 de la mañana llegó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Asamblea Nacional. Aquí fue recibido por el presidente de la legislatura, José Serrano, y luego se dirigió directamente al Salón José Mejía Lequerica, sitio destinado para la sesión de la Comisión de Fiscalización. De entrada, Glass hizo algunas precisiones. He pedido ser recibido en la comisión para poder exponer sobre los temas relacionados con mi gestión, tanto como funcionario de libre remoción. Previamente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, aclaró que el motivo de la sesión es conocer la gestión de Glass desde el 2007 y que no será en el marco de una comparecencia, según lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En las comparecencias, normalmente la persona que comparece debería contestar un pliego de preguntas alrededor del tema que se ha expuesto. Sin embargo, el señor vicepresidente de la República ha también concedido la posibilidad de que él responda algunas preguntas. Ayudado de varias diapositivas, Jorge Glass detalló su paso por el Fondo de Solidaridad desde el 2007 hasta el 2009, después por el Ministerio de Telecomunicaciones, posteriormente por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y finalmente como vicepresidente de la República durante el gobierno de Rafael Correa. De que me auditen por el resto de mi vida. Cuando deje de ser servidor público, mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo 2 auditorías patrimoniales. Glass negó cualquier vínculo con los actos de corrupción dentro del caso Odebrecht. Dijo que las personas que usaron su nombre para pedir coimas ahora están detenidas por denuncias de él, y que si tiene alguna responsabilidad política es por la ejecución de obras en 10 años y no en 50. Son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Durante la sesión, también hubo espacio para las preguntas por parte de los delegados de las bancadas legislativas. Marcela Aguiñaga en representación de Alianza País, Homero Castanier de Unidad por el Cambio, Encarnación Ducci de Integración Nacional, Daniel Mendoza de los Movimientos Aliados y Cristina Reyes por el Cambio Positivo. En el marco del juicio político contra Carlos Polit, excontralor del Estado, la Comisión de Fiscalización aún prevé recibir al exfiscal general Galo Chiriboga.
Bien, amigas y amigos, ahora vamos a saludar ya con nuestros invitados. Asambleísta Daniel Mendoza, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias por la invitación, un gran saludo a todos los televidentes y aquí estamos dando muestras claras de esta lucha en contra de la corrupción. Hoy más que nunca la Asamblea Nacional liderando este espacio y recuperando el significado de la fiscalización y de instrumentos tan importantes como el juicio político, que es de conocimiento de la ciudadanía en general, está en proceso de sustanciación dentro de la Comisión de Fiscalización. Ya lo vamos a detallar. Asambleísta Henry Moreno, buenas noches, bienvenido a Tercer Debate. Un gusto el estar acá, Daniel, un saludo cálido y cordial. Reciban ustedes desde la Amazonía ecuatoriana, tierra que parecería un mito, pero que es una gran realidad, una tierra con vivencias desde la provincia de Pastaza. El mejor saludo cálido, efusivo para el resto de la patria ecuatoriana. Gracias, asambleístas, por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Empecemos. Asambleísta Daniel Mendoza, ¿cuál es la evaluación que se puede realizar a este ciclo de comparecencias en la Comisión de Fiscalización de la cual usted es integrante? El día viernes recibieron al Fiscal General del Estado, el día de ayer a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y hoy sobre el otro punto al vicepresidente de la República, Jorge Glass, alrededor de las indagaciones sobre el caso Odebrecht. Yo lo considero altamente positivo. Recuerde también usted de que lo que se dio el día de hoy no fue una comparecencia, sino una comisión general para recibir al vicepresidente, quien por voluntad propia pues solicitó a la Asamblea ser recibido. Las demás comparecencias, las otras intervenciones, pues sí tienen el carácter de ser comparecencias dentro del proceso de sustanciación del juicio político. Ahí tuvimos en primer lugar la comparecencia del Fiscal General de la Nación, Carlos Vaca, y luego también de Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto por los dos temas que lleva adelante la Comisión de Fiscalización, dos temas en paralelo. El primero, el procedimiento a juicio político en contra del ex Contralor General del Estado, ya luego que el día de ayer se conoció su renuncia, y el otro sobre las indagaciones al caso Odebrecht. Todo esto parte de una resolución que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Claro, en la sesión del Pleno 458 la Asamblea Nacional resolvió tomar medidas concretas en esta lucha contra la corrupción. En ese mismo sentido, pues se aprobó básicamente que se daría inicio al proceso de trámite a juicio político en contra del excontralor Carlos Polit Fagioni. También se podrían dar ya propuestas en firme de normativa nueva que empoderara más a los ciudadanos para que pudieran presentar sus denuncias con las garantías respectivas y de que se respete la institucionalidad del Ecuador y el debido proceso. En ese sentido, pues la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, de la cual soy miembro, está llevando adelante este proceso y hemos recibido, como lo dije hace un momento, de manera muy positiva una serie de elementos adicionales a lo que fue la solicitud que presenté en nombre del bloque total de Alianza País y Movimientos Aliados, con 70 firmas de respaldo, la solicitud de enjuiciamiento político al doctor Carlos Polit Fagioni, que hoy en día pues está en este proceso de sustanciación que acabará el 27 de junio, en donde se deberán presentar las pruebas de cargo y a su vez también el excontralor presentar sus pruebas de descargo. Después de esto, la comisión, pues todos nosotros como miembros comisionados tendremos los suficientes elementos para elaborar un informe motivado recomendando al presidente de la Asamblea ya sea el archivo o el inicio de juicio político. Recuerda también usted y los televidentes que la renuncia puesta, que entiendo es de carácter irrevocable, del excontralor Carlos Polit, no le exime de responsabilidad política. Es decir, nosotros tenemos la facultad y la competencia para continuar este proceso y creo que es lo que nos compete hacer en una respuesta muy clara y contundente a la ciudadanía de que la lucha contra la corrupción no tiene tregua y nosotros vamos a ir detrás de la verdad. Esto no es una búsqueda de una cabeza o de un trofeo, tampoco es una pesquisa política, porque ese es el llamado que yo quiero hacer a la ciudadanía y a todos los actores políticos. Henry, agradezco mucho tu presencia, ¿no? Es decir, nosotros hoy más que nunca tenemos que debatir estos temas a nivel parlamentario, entre todas las bancadas, para que la fiscalización como instrumento para ir detrás de la verdad, detrás de la transparencia, de una cultura de honestidad, funcione de esa manera. Es decir, no irnos por el show mediático ni tampoco por la pesquisa política, que es lo que en el pasado le hacía daño al país. Ya vamos a entrar a ese tema del juicio político. Asambleísta Henry Henry Moreno, perdón. ¿Cuáles son las propuestas que se han presentado desde la Alianza Creo Suma en el marco de las comparecencias? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa conocer o escuchar por parte del Fiscal General del Estado, Carlos Vaca Mancheno? Se entiende que ya hubo una primera comparecencia y que él acudirá las veces que sea necesario, se ha dicho. A ver, previamente que eso yo quiero hacer una puntualización muy clara.
El proceso de fiscalización no es que arranca únicamente por la vocación del movimiento Alianza País, que tiene mayoría en esta asamblea. Recordarán ustedes que en una de las primeras sesiones que se dio acá en este hemiciclo fue precisamente la oposición quien planteó el cambio de un orden del día. ¿Para qué? Para hacer una resolución que solicite información de manera directa por parte de la Asamblea Nacional al Departamento de Estado americano, a Brasil. Y fue la mayoría oficialista quien negó esa posibilidad de que nosotros como asambleístas podamos hacer uso del tema de fiscalización, es decir, de conseguir un insumo para aquello. En aquel sentido hay que recordar muy bien aquello. El día que se produce la resolución por parte del movimiento oficialista y que se da esta vocación, nosotros estuvimos listos y dispuestos para apoyar, pero aunque no fue todo lo que nosotros hayamos querido, creo que en algo interpreta la decisión y la voluntad de la gente, del pueblo. Pero que se llegue a la verdad, a la fiscalización. Asambleísta, esos argumentos y esas iniciativas fueron planteadas dentro de la Comisión de Fiscalización. El antecedente siempre será importante. ¿Por qué? Hay que recordar que esta resolución, que obviamente nace de la vocación de la Alianza País, y digo, reitero, la hemos apoyado nosotros, aunque no sea lo que hemos querido nosotros, porque nosotros solicitábamos la comparecencia acá al Pleno del señor vicepresidente de la República, hay que decirlo claramente, sí, fue porque ya los casos se evidenciaron, los casos de corrupción, es decir, se dieron los allanamientos, se dieron todo este tipo de informaciones a través de los medios públicos. Fue el señor tío del vicepresidente de la República, el señor Rivera, fue detenido. Por todo ese tipo ya de implicaciones fue que se da la relación, en este caso para solicitar una resolución de parte del movimiento oficialista. Es decir, fue la presión también de los hechos ya consumados y de la misma oposición que en varias veces habíamos solicitado cambios del orden del día y que la mayoría oficialista no dio paso. ¿Ustedes consideran que si hay elementos suficientes para vincular, si es que así se quiere, de alguna u otra forma dentro de este juicio político, lo uno con lo otro, al vicepresidente de la República? A ver, el 129 es un artículo muy claro, habla del enjuiciamiento de la Constitución, habla de un enjuiciamiento político. El señor vicepresidente de la República acaba de decir que él es el responsable político, ¿sí? Aquí no estamos buscando otra circunstancia que no sea el guardar el pie con la Constitución y con la ley. El tema de legalidad, temas jurisdiccionales, le corresponde a la justicia ordinaria. Acá son temas eminentemente políticos. Estamos hablando del decreto 15, que le daba entre sus facultades el control de los sectores estratégicos. Ahí están todo este tipo de circunstancias que nosotros consideramos que de haberlo ejercido de una manera más óptima, se pudieron haber corregido todo este tipo de casos que el día de hoy se llegan a conocer. Asambleísta Mendoza, ¿qué decir ante aquello? Debo discrepar porque por un lado escucho que intentan defender el debido proceso y por otro lado no logran terminar de leer el artículo 129 al que hace referencia, que habla de 3 causales muy específicas para poder iniciar un juicio político en contra de sea el presidente o el vicepresidente. Es decir, las 3 causales están claramente detalladas y por eso yo soy un respetuoso de la iniciativa legislativa. El compañero Keith Henry y todos los demás asambleístas son electos democráticamente, representan también un segmento de la población y por lo tanto hay que respetar la iniciativa legislativa, pero tiene que enmarcarse en el debido proceso. Y tenemos que entender todos que vivimos en este Estado de Derecho que hoy más que nunca sostiene al Ecuador de una manera diferente, que no existía antes. La institucionalidad que hemos recuperado no podemos nosotros desmerecer. ¿Cuál es ese desmerecer. procedimiento, asambleísta? Entonces, solamente quería responder antes de atacar ese tema, que el compañero Henry aquí hace referencia a, por un lado, haber hecho una solicitud de cambio del orden del día para, recuerdo claramente, solicitar la denominada lista de Odebrecht. Número 1, la hicieron extemporáneamente, porque la hicieron el día que el sigilo se había levantado. Número 1. Número 2, no existe tal lista. Y eso ha quedado claramente demostrado para el país entero. No hay tal lista. Han habido un montón de listas que han salido en redes sociales. Lo que existe, según el debido proceso y toda la información oficial que tiene conocimiento, son una serie de delaciones que se han dado en otro país y de ciertas delaciones existen pruebas y referencias hacia ciertos nombres y en otras no. Por lo tanto, cuando el compañero aquí, Henry, hace referencia al debido proceso también es respetar el derecho constitucional de presunción de inocencia y el respeto a la honra de todos los ciudadanos. Entonces, mal haríamos nosotros en interferir en el trabajo y la independencia de las funciones, que es otro de los elementos que hoy tenemos que exigirle a la ciudadanía.
de la Fiscalía. Nosotros tenemos que actuar desde nuestra competencia. Y por esa razón nosotros estamos actuando, respondiendo de manera firme y contundente con el enjuiciamiento o el trámite a juicio político en contra del Contralor General del Estado. Y ahí, asambleísta, entonces se puede entender que el fiscal general del Estado en la comparecencia última del día viernes no entregó mayores detalles de los que ya de alguna otra forma... Lo explicó él claramente. ¿Ya, claro. ya se conoció? Yo particularmente considero que la comparecencia del fiscal en la comisión fue muy importante y entregó elementos importantes dentro de la sustanciación del juicio político, porque él pudo explicar todo el entramado que ha logrado identificar la Fiscalía para que se den estos actos de corrupción. Él habló claramente de todo esto. Obviamente no va a interferir con el mismo proceso ni va a atacar contra el sigilo de la indagación previa. Entonces, en esa misma línea tenemos que respetar la independencia de las funciones. ¿Le deja satisfecha las declaraciones entregadas por el fiscal general? A mí particularmente sí, porque soy un respetuoso del Estado de Derecho en el que vivimos, del debido proceso, y mal haríamos nosotros en interferir en otra función como la Fiscalía, que debe seguir su trabajo. Asambleísta Moreno, voy a regresar. Asambleísta Moreno, su respuesta, ¿le deja satisfechas las declaraciones que entregó el fiscal general? Bueno, creo que no nos deja satisfechos porque en realidad nosotros hemos visto, y parto desde el hecho de decir que siempre cuando los cuestionamientos a este Consejo de Participación Ciudadana se han realizado por parte de la opinión pública, es que son los funcionarios afines al oficialismo los que llegan a ocupar. Estamos hablando de la comparecencia del fiscal, porque si hablamos de la comparecencia del Consejo de Participación tendría otra respuesta. Entonces, vale esa aclaración. Me refiero para poner en tema el asunto del fiscal general de la Nación. Por eso hago cuando hubo la primera designación del señor expresidente de la República, Rafael Correa, decía ya que el señor Chiriboga iba a ser el fiscal general, lo fue. Cuando vemos acá que existe la designación de un fiscal que también era asesor del presidente de la República, nos llama mucho la atención y por eso los cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana, no solamente por ese hecho, sino también porque le falta el control ciudadano, es decir, luego que se designa la autoridad, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el ejercicio de la acción? Eso no se ha visto. Pero, en todo caso, el fiscal lo que hace es escudarse en la norma legal, que en todo caso, en derecho puede estar muy bien, pero creo yo, para sanidad de lo que significa la acción política en el Estado ecuatoriano, sí se debería conversar, aunque no sea de una forma pública, y eso lo hemos dicho nosotros, sí, con la Asamblea Nacional, está bien, con los miembros de la dirección de la Asamblea Nacional, con el CAL. ¿Conversar en qué sentido? Darles la información que sea necesaria, porque nosotros también somos fiscalizadores, es decir, ingresamos al tema del control de los recursos públicos. No existe el procedimiento de custodia, es decir, si tiene sigilo, tiene sigilo. No le puede dar ni siquiera a un asambleísta. Y en estos casos, ¿qué es lo que sucede? Son actos de corrupción en desmedro de los bienes y en este caso, pues en desmedro de los fondos públicos. Asambleísta, aunque el fiscal general durante su comparecencia dijo que hay convenios, acuerdos a los que ha llegado Ecuador precisamente para mantener el sigilo en cierta información, precisamente porque se encuentra en etapa de indagación y que por eso no se la podía entregar. Ese sigilo yo creo que a la ciudadanía le está haciendo caer y aumentar el ámbito de la duda. ¿Por qué? Ahora el juez que está ya conociendo la causa en la cual está el señor Rivera, que está inmiscuido en un acto de asociación ilícita, que es un delito, ¿qué es lo que hace? Declara el sigilo en este tipo de procesos, cuando el sigilo que dispone la ley o el que se llame un proceso judicial reservado está solamente para el hecho de los delitos que afectan la estructura del Estado. La asociación ilícita no afecta a la estructura del Estado. Esos son para los delitos que son, obviamente, contra la integridad del Estado como tal. Aunque ese es un delito común. Muy bien, asambleísta. Eso es lo que les llama la duda a los ciudadanos. Muy bien, asambleísta Mendoza, ¿qué decir ante aquello? Yo lamento como el que más que el compañero aquí asambleísta, siendo un actor político, joven además, que está llamado precisamente a respetar, a cumplir y hacer cumplir la Constitución, generar la normativa que traslade las necesidades del territorio hacia esta instancia, que es la Asamblea Nacional, diga algo como que el sigilo le está generando más duda a la ciudadanía. Pues ese es un elemento vital, importantísimo para el funcionamiento, el correcto funcionamiento de una función como la Fiscalía. Es decir, no podemos decir algo así de ese tamaño, peor aún siendo legislador. Mi respeto para el compañero, pero es un criterio muy particular y muy firme al respecto. Y lo otro es que en eso vamos a compartir. Todos estamos de acuerdo en que cualquier acto ilícito, pequeño o grande, tiene que ser investigado, tiene que ser totalmente
rechazado por la ciudadanía y sancionado por la justicia. En ese sentido, nosotros tenemos que responder políticamente. Es decir, y tampoco irnos detrás de una pesquisa política o de una cabeza, porque no se trata de ir detrás de una cabeza o dos o tres, se trata de ir detrás de la verdad, de ir detrás de la transparencia, de institucionalizar una cultura de lucha contra la corrupción, pero pro honestidad, que todos entendamos que la corrupción no es una enfermedad exclusiva del sector público, también afecta al sector privado. Un ciudadano, hombre o mujer, como lo vengo diciendo, que en su día a día utilizare frases como ¿cuánto hay?, arreglemos, para las colitas, es también corrupto y contra eso también tenemos que trabajar. Entonces nuestra verdadera lucha es concientizar al país entero de que es responsabilidad de todos. Pero para eso, asambleísta, existen mecanismos de fiscalización. Y aquí vamos entrando al segundo punto, a la segunda comparecencia, que fue del Consejo de Participación Ciudadana. A eso quería llegar, el día de ayer. A eso quería llegar para demostrarle aquí al asambleísta de que hay cosas en las que podemos estar de acuerdo. No vamos a estar nunca de acuerdo en que la existencia de la función de transparencia y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es un avance importantísimo para el país. ¿No es un avance? Es un avance. En eso no vamos a estar de acuerdo porque ellos consideran que no. Vamos a estar sí de acuerdo en que le ha hecho falta ese accionar ciudadano. Le ha hecho falta, artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, dice claramente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe coadyudar a los ciudadanos para protegerlos cuando denuncien actos de corrupción. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador de los actos del poder público. Sí, yo me refiero al artículo 208, que es específicamente sobre la competencia del Consejo de Participación Ciudadana. A mí me queda debiendo. A mí me queda debiendo. Entonces yo no voy a discrepar con el asambleísta aquí presente si considero de que hay que hacer un trabajo de fortalecimiento dentro de esa función, dentro de esa institución, pero jamás siquiera pensar de que no ha sido un avance gigantesco para la forma de designar autoridades, para que los ciudadanos se empoderen. Yo he sido testigo. ¿No podría de alguna u otra forma, asambleísta, y aquí también quisiera preguntarle al asambleísta Moreno, si se podía regresar a lo que era la forma de designación de autoridades? Por favor. Se ha puesto ya sobre la mesa de discusión. Eso ni siquiera se debería preguntar, pues sería un atentado en contra de toda la ciudadanía que hoy es parte de un proceso de designación, cuando antes las designaciones de las autoridades correspondían a pugnas partidistas. A pesar de que a usted dice que le ha dejado inconforme el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Muy claro he dicho, me ha dejado inconforme el accionar ciudadano, el empoderamiento de estos temas como por ejemplo el coadyudar y proteger a los ciudadanos que denuncien. Quiero saber cuántos ciudadanos que han denunciado actos de corrupción han recibido esa protección y esa ayuda de parte del Consejo de Participación. Lo pregunto abiertamente. Muy bien, porque asambleísta eso es Moreno. diferente al proceso de designación, que es diferente. La designación de las autoridades, hágame el favor y para todos los televidentes, la designación actual de las autoridades responde a la ciudadanía. Empieza con la ciudadanía y termina con la ciudadanía. Lo hemos visto claramente. Así lo marca la Constitución. ¿Cómo podría el Consejo de Participación, que creo que hay que ser mejorado ese proceso, cómo podría el Consejo de Participación prever cómo va a actuar un funcionario designado? ¿Cómo va a actuar ya en funciones? Yo sí creo que hay que incrementar los filtros, aumentar muchas cosas más ahora en uso de la tecnología, ahora que hemos Muy bien, visto todo asambleísta esto, Mendoza. pero no podemos criticar el proceso de designación actual, ni siquiera compararlo con cómo se designaba Asambleísta antes. Moreno, entonces, ¿cuál es el mecanismo idóneo, si se quiere, para designar a las autoridades? Se pone ya sobre la mesa de discusión dos modelos. El que existía hasta hace 10 años, que es la forma de designación a través de la Asamblea Nacional, y el segundo a través de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, primeramente yo creo que hay que rescatar en aristas que nos parecen importantes para aquello. No todo pasado es malo, ni todo pasado es eternamente bueno. No podemos decir también, mucho se critica y yo he visto siempre, y con pesar lo digo, la Revolución Ciudadana, los oficialistas cuando existe alguna circunstancia que de pronto se les observa, siempre recurren al pasado, sí, son parte también del pasado, son ya 10 años que han estado en el ejercicio del poder. A mí me parece que la reforma va por un tema constitucional, porque una constitución no es que se la diga que es enteramente buena y por eso lo es, ¿no? Se la mira en el ejercicio y vemos que la Constitución del 2008 actualmente falla en este mecanismo de designación. Yo creo que hay que buscar un mecanismo alternativo, porque hemos visto que tanto lo que se hacía en el pasado como lo que se hace hoy en el presente está fallando. Aunque ahora se dice que son los ciudadanos los que designan a las autoridades a través de un concurso, ese méritos. Cuestionamiento o esa ponencia yo creo que se cae por lo maduro y por lo pesado. Uno ve
con gran pesar que quienes son designados como las autoridades de control, tienen cierta vinculación y cierta afinidad al movimiento oficialista, y en eso creo que los ciudadanos no nos vamos a apartar de aquello. Hay que buscar otro mecanismo donde en realidad los ciudadanos estén verdaderamente representados y sean ellos los que hagan esta designación. Porque ¿quiénes integran la función de participación ciudadana? Díganme ustedes. Y lo vemos en la Constitución. Son los mismos representantes de los organismos de control. Es decir, el Contralor General del Estado. Miren quién está en la función de participación ciudadana. Alguien que está señalado con actos, con presunciones de actos de corrupción. Pero aquí el asambleísta Mendoza ha mencionado algo que me parece que hay que rescatar. Finalmente, todo este procedimiento no podrá dar a entregar, a conocer a la ciudadanía las acciones que desarrollen en lo posterior los funcionarios que ya sean electos. Es un cuestionamiento valedero. Yo creo que debemos rescatar entre las distintas corrientes y vertientes políticas, sí, aquello que sea positivo, pero aquello que es negativo. Y creo yo, interpretar la ponencia de la mayoría de los ciudadanos. Sí, hay que reformar el mecanismo de designación de las autoridades de control. No tampoco yendo al pasado, pero tampoco repitiendo las falencias del presente. Creo yo, debemos buscar una verdadera participación de los ciudadanos. La integración de este quinto poder, yo creo que a todos los ciudadanos, o a la gran mayoría tal vez, nos queda debiendo. No ha sido en realidad lo que la gente quería. Cuando escuchábamos de la función de participación ciudadana, los ciudadanos al poder, estaremos en el quinto poder, yo creo que teníamos otra expectativa. Todos teníamos otra expectativa, pero no ha sido aquello lo meritorio. Hay mecanismos que deberán ser reformados. Refiero también el caso, y tal vez me aparto un poquito del tema, el tema del Consejo Nacional Electoral. Antes, por lo menos había una representación de los partidos para que se consiga un equilibrio democrático. Hoy sabemos que obviamente solamente es una tendencia política. ¿Y esa es la forma adecuada de designación? Lo que significó para el país esa noche de la partidocracia, en donde realmente era una repartición. Se repartían el país en base a los espacios que tenían de representación política. Eso no se da ahora. Hemos avanzado muchísimo. Al futuro. El compañero dice de que somos parte del pasado. Nosotros hoy, todo el Ecuador, quienes apoyan a la Revolución Ciudadana y quienes no apoyan a la Revolución Ciudadana, tenemos más derechos que antes. Es decir, hoy tenemos este presente gracias a que se trabajó conjuntamente con los ciudadanos. Y tenemos que empezar a hablar conjuntamente, ahí sí, del futuro que queremos ahora construir en equipo, con todos los ciudadanos, porque ese es el llamado. Pero tampoco somos soberbios y vamos a decir de que todo lo que se ha hecho es perfecto, en ningún momento. O sea, nosotros estamos en la posición en la que tenemos que criticar cualquier cosa que no funcione para los bienes de la ciudadanía, para el bienestar común, y corregirlo si es necesario. ¿Usted cree que ha habido errores durante estos 10 años? Es apenas normal, pues. Es apenas normal, porque no se puede creer que todo lo que se ha hecho es perfecto, todo es perfectible. Pero este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido el mejor gobierno de la historia del Ecuador. Se transformó estructuralmente al país, se recuperó la institucionalidad, se eliminó la corrupción enquistada que había en cada una de las carteras de Estado. Todo eso no podemos desmerecerlo, el empoderamiento de los ciudadanos, la transformación de la matriz productiva, hoy ser soberanos y estar incluso ya, aunque sea pequeño, exportando energía. Yo sí recuerdo lo que eran los apagones, lo que eran los paros de los profesores. Yo sí recuerdo que no se destinaba el presupuesto necesario para la educación. Y hoy, ¿cuál fue el último paro de profesores que usted recuerda? No ha habido. ¿Por qué? Porque se ha tratado diferente al ciudadano. El ser humano ha estado encima del capital siempre. Aunque asambleísta, ha habido casos en donde se ha denunciado casos, valga la redundancia, de corrupción. Si me permite, ahí está hablando de que se ha eliminado los actos de corrupción de las carteras del Estado. No lo dije así. Lo dije claramente, se eliminó la corrupción enquistada. Henry, tú debes recordar. ¿Y qué queremos decir con 35, eso? ¿Les puedo explicar? Tienes 35 años, yo sí recuerdo. No sé si alguna vez tú fuiste a sacar una cédula de identidad. Pero no es que sea eliminado, solamente quería hacer esa puntualización. No, yo estoy hablando de cómo nosotros aceptábamos esa corrupción. Yo llegué una vez a sacar una cédula de identidad a Puerto Viejo, porque no había registro civil para sacarlo en Bahía. Yo soy de Bahía de Caracas. No había para sacar en Bahía. Número 1. Número 2, ahora hay. Tenía que ir a la capital de la provincia, a Puerto Viejo. Llegaba y tenía que hacer, muy de mañanita, tenía que hacer la cola alrededor de la manzana y esperar que llegara el tramitador para decirme, tanto es para pasar, espéreme aquí. Y no había otra forma de sacarla. Ojo, porque tú podías pasar toda la mañana y todo el día en la cola, y si tú no tenías un tramitador, no podías sacar tu cédula. Entonces tenías que bajar los brazos y rendirte ante esa corrupción enquistada. Eso se transformó, y eso en diferentes partes, las aduanas, todo
todo lo que es la estructura del Estado se transformó. Nadie puede decir que eso existe al día de hoy en el país. Okay, lo cual no significa que no existan personas que hayan traicionado al proyecto político y que evidentemente pueden haber incurrido en actos ilícitos. Y contra ellos tenemos que ir. La justicia y la ley tienen que caer contra cada persona, caiga quien caiga. Muy bien, asambleísta Mendoza. Nos vamos a ir a una pausa. Les invito a tomarse un poco de agua, a tomar un poco de aire también. Y nosotros nos vamos a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos, tenemos los dos puntos. La información que fue entregada hoy por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Comisión de Fiscalización, haremos una evaluación. Y el segundo, que es el inicio de procedimiento a juicio político en contra del excontralor general del Estado. Y tenemos precisamente al legislador Mendoza, que es el ponente o el proponente de esta iniciativa. Esto es Tercer Debate, amigas y amigos. Nos vamos a una pausa. Inicio de espacio publicitario. Termómetro Ciudadano, un programa de opinión en el que la ciudadanía participa de forma directa en la construcción de propuestas para la solución de problemas. En Termómetro Ciudadano, usted tiene la palabra. Termómetro Ciudadano, jueves 18 horas, por la señal de los medios legislativos. Un café con... Y ya mi mami me dijo, decide o estudias o vas a jugar fútbol. Si vas a jugar fútbol, no te apoyo. Yo siempre les suelo decir a mis hijos que yo estudié en casi todos los colegios de Manta porque para no evitar que todos se pelearan, decidí democráticamente estudiar en todos. Esto y muchas otras cosas que no sabías sobre tu representante en la Asamblea Nacional. Conócelas en Un Café con... en su nueva temporada. No se lo pierda por TVL, su televisión legislativa. La Casa de Todos abre sus puertas a todas las propuestas musicales del país. Plataforma Sónica, un espacio para la música hecha en Ecuador. Cucaramácara, un programa de jóvenes para todos. Esta tercera temporada estamos recargados de sorpresas. No te pierdas los viernes a las 4 y los domingos a las 5 de la tarde, aquí por la televisión legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía de los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Asambleísta Henry Moreno. Uno de los temas y que se suscitó este día miércoles en la mañana, la entrega de información por parte del vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Qué evaluación podemos efectuar a esta comisión general que desarrolló la Comisión de Fiscalización? Bueno, yo creo que a la gente le quedó muchísimas dudas, a los ciudadanos, porque el tiempo que más se dedicó fueron casi 3 horas a la exposición propia, a voz en pecho del señor vicepresidente de la República. Creo yo, me parece que ese tiempo, esas 3 horas, debieron haber sido mejor distribuidas. Es decir, el señor vicepresidente debió dedicarse, en todo caso, a contestar lo que los asambleístas teníamos para exponerle.
todos, creo que la mayoría de asambleístas, realizamos una petición formal, una expresión para nosotros poder hacer los cuestionamientos necesarios. ¿Cuáles, por ejemplo, en su caso? Nosotros, cuestiones que la expuso Homero Castañer acerca de, obviamente, la afinidad con cierto ciudadano, el señor Rivera, que tiene pues implicación en ciertos temas legales que son de conocimiento público. A nosotros nos parece también importante el conocer las versiones de distintos procesos judiciales que están ahí, están en la Administración de Justicia, en las que hablan de que han recibido ciertos beneficios por tener a un funcionario de alto rango en el gobierno nacional. Pero yendo más allá, en el asunto coyuntural ya de la... no fue una comparecencia, fue una comisión general y eso hay que reconocerlo en temas de legalidad, pero nos pareció demasiado a un mitin político, es decir, criticamos muchísimo el hecho de que se haya permitido el ingreso de barras, permitido el ingreso de personas afines al movimiento de gobierno. Yo creo que debe haber sido una comparecencia más ordenada, una comisión general, que en realidad permita que nosotros, los representantes de los ciudadanos, obviamente por decisión popular y fiscalizadores por mandato constitucional, podamos exponer nuestros cuestionamientos al señor vicepresidente de la República. También nos parece que la acción, en todo caso, de la presidenta de la comisión fue una acción, no podemos decirlo de otra forma, una acción parcializada hacia quien estaba realizando la comisión. Aunque en cierto momento también se pedía respeto de lado y lado, hay que señalarlo también. Pero el respeto se gana con respeto y en esa parte sí tenemos que ser muy claros. ¿Sí? El hecho de ingresar barras, yo puedo ver que en la parte alta podría ser algo que sea accesible, pero ya en la parte misma del hemiciclo en que estábamos desarrollando, se estaba desarrollando esta comisión general, pudimos ver claramente que no eran solamente los asambleístas de Alianza País, sino que había gente de las barras. ¿Y eso ponía qué? También nos ponía a nosotros... En cuanto al fondo, en cuanto al discurso asambleísta, ¿cómo le deja a usted? Nosotros, mire, creemos que hay cuestionamientos que tienen que ser respondidos de una mejor forma. Planteábamos otra circunstancia nosotros, que el presidente vaya contestando pregunta a pregunta, porque cuando usted realiza un ciclo de preguntas y luego se contestan al final, se van quedando ciertos cuestionamientos. Nosotros queríamos una comisión general en la cual podamos preguntarle directamente, que se conteste y nosotros poder repreguntar y hacer los cuestionamientos, que no son solamente los cuestionamientos de la oposición, son los cuestionamientos de casi el 50% de los ciudadanos que votó por otra tesis política. Asambleísta Daniel Mendoza, ¿cuál es la evaluación que usted efectúa a la comparecencia de vicepresidente de la República? Bueno, una vez más, el asambleísta Moreno, pues, es abogado por lo que vi en el perfil, y como abogado pues debe ser un asiduo lector de la norma. Pues. Entonces yo me voy a permitir, con todo el respeto, leerle el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla específicamente de la Comisión General, porque acabo de escuchar que él ha dicho: nosotros queríamos una Comisión General en donde pudiéramos hacer preguntas y que vaya respondiendo progresivamente a esas preguntas. O sea, completamente fuera del debido proceso. Totalmente. El Pleno de la Asamblea Nacional podrá declararse en comisión general por iniciativa de la presidenta o presidente o a pedido de la mayoría absoluta de los asambleístas. Cuando la presidenta o presidente juzgare conveniente, declarará terminada la comisión general y se reinstalará la sesión de pleno. De igual manera, por decisión de la presidenta o presidente de la mayoría de las y los asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas podrán declararse en comisión general para recibir a organizaciones ciudadanas o personas que quieran presentar o exponer temas de interés de competencia de en la Comisión General. Se tratarán o expondrán solo los temas específicos relacionados con el asunto. Usted debe saber, y los ciudadanos deben saber, que una Comisión General es diferente a una comparecencia. Ni siquiera el señor vicepresidente estaba llamado a responder preguntas. Se hizo un trabajo de diálogo, de apertura con las diferentes bancadas. Pero esto lo hacen luego de que el vicepresidente también solicitara ser recibido en la comisión. Y por supuesto, de pues, fiscalización. el vicepresidente envía una solicitud a la Asamblea Nacional solicitando ser recibido. ¿Nosotros cómo vamos a decir que no? Traigo a colación lo que dijo primeramente. No, a eso que voy. Traigo a colación porque no lo respondí hace un momento. En la primera intervención de Henry, habló de también una votación en contra de un cambio del orden del día, pero no lo está diciendo como sucedió. Ellos solicitaron un cambio de orden del día para iniciar juicio político, no para que llamarlo a comparecer. No para que comparezca el vicepresidente de la República al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, por favor, si vamos a hacer un cambio del orden del día, rijámonos a lo que dice el debido proceso, pues. Es decir, artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador. Vamos a lo concreto. En este momento, el vicepresidente ha asistido a la Asamblea en Comisión General y yo le garantizo en este momento, porque estuve presente,
respondió todas y cada una de las preguntas efectuadas por los diferentes delegados de las diferentes bancadas. Una de esas bancadas, la bancada que entiendo es el compañero Castañer, ¿no?, quien acogió las preguntas de ustedes. Entonces, Henry mal haría en sentirse sin derecho de participación o sin haber podido expresar sus inquietudes, porque tuvo un delegado que recogió todas las preguntas y no se le puso ningún límite a su tiempo. Es decir, él participó el tiempo que consideró necesario e hizo las preguntas para el señor vicepresidente. Luego de esto, después de recoger todas las preguntas, el vicepresidente respondió cada una de ellas y la ciudadanía fue testigo de esto. Y eso no se podía de alguna otra forma, se entiende también en cuanto al procedimiento legal, es entendible aquello, pero receptar una pregunta y luego proceder a su debida respuesta. Eso es potestad completamente de la presidenta de la Asamblea, perdón, de la presidenta de la Comisión. Completamente potestad de la presidenta de la Comisión. Y repito, Comisión General implica que el invitado llega, expone y se va. ¿Cuántas comparecencias, cuántas comisiones generales hemos tenido en el pleno de la Asamblea? En el pleno, porque es el mismo instrumento, sea en el pleno o sea en la comisión. Ha venido aquí el invitado, ha expuesto el tema de interés y se ha retirado. No ha recibido respuestas. Preguntas de parte de los asambleístas. Por lo tanto, en esa misma línea tenemos que entender de que se ha abierto el diálogo. Se ha abierto el diálogo con todas las bancadas. Pero usted no deja entonces yo entendería satisfecho asambleísta en el fondo, con el discurso que entregó el señor vicepresidente de la República. ¿Le deja satisfecho, tranquilo? A mí particularmente, después de las respuestas que él dio en la intervención que hizo después de las preguntas de los diferentes delegados de la bancada, sí. ¿Por qué? Porque no evitó ninguna sola pregunta. Todas y cada una de las preguntas efectuadas fueron atendidas. Dijo que no tenía vínculos con el señor Rivera. En esa misma línea, Rivera. Correcto. Y es que vamos al tema del familiar. Tenemos que respetar el debido proceso, el derecho constitucional de presunción de inocencia, que cada ciudadano responda por sus actos. Yo, por eso repito, o sea, si existieran las pruebas, si hubiera elementos para que nosotros como asambleístas, independientemente, aquí no se trata de blindar ni solapar a nadie, se trata de seguir el debido proceso y garantizar el derecho constitucional de presunción de inocencia suyo y de todos los ecuatorianos, incluido el vicepresidente. Muy bien, asambleístas. Vamos ahora a revisar las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, quien a propósito del tema también tiene algunas palabras que mencionar. Recordar que fue una comisión general, no es parte de un proceso investigativo. Algún elemento puede abonar para la investigación que está haciendo en el caso de Brecht, podría ser en su momento requerir información más específica, digamos sobre un tema en específico, pero en principio era una comisión general y que mucho se había hablado de la responsabilidad del señor vicepresidente político, otros decían administrativa, muchos se había dicho en los medios de comunicación. Creo que esto ha sido muy bueno para el país. Asambleísta Henry Moreno, que hay algunos elementos que podrían abonar para una indagación futura. ¿Cuáles son estos elementos que usted pudo identificar? Yo quisiera referirme primeramente a la parte de la exposición de, en el hecho de si conocemos o no conocemos la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la conocemos muy bien, y en el hecho de decir que esta es una comisión general, pero en ningún momento está negada la posibilidad, y eso hay que leer muy bien la norma también, negada la posibilidad de que se le efectúen unas repreguntas. Yo no creo que si estamos nosotros siendo representantes de los ciudadanos, estamos cuidando, como tanto repetía el vicepresidente, el señor vicepresidente, la fe pública, podamos estar, tuvieron toda la apertura, poder estar vedados de poderle indagar y poderle repreguntar las veces que sean. Esa crítica si no hubieran tenido un delegado que acogiera todas las preguntas. Las veces que sean necesarias. No puede llamarse a los ciudadanos con el hecho de justificarse en la norma legal y decirles a los ciudadanos, no, esta fue una comisión general. Pero y no se le puede hacer cierto tipo de repreguntas. Si me le insisto. Si es que negarse y ampararse en aquello. Aquí lo que está en juego y en riesgo son los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Y la señora presidenta de la Asamblea de la Comisión debió haber buscado los mecanismos más idóneos para que se realice esta comisión general. Le insisto, ¿cuáles son los elementos que usted cree que luego de la información proporcionada por el vicepresidente de la República podría abonar a una indagación futura? Bueno, en la forma que se dio totalmente es una negativa. Pues para nosotros no vemos ningún elemento ahí porque
El señor vicepresidente lo que hace es simplemente hacer afirmaciones negativas. No hay la forma como de pronto quienes conocemos de derecho en un careo, poderle hacerle las repreguntas que sean necesarias para ir abonando aún más en el tema. La forma que se dio fue simplemente una exposición y luego se contestó de forma negativa. Muy bien. Es lo único que se realizó. Asambleístas, vamos a entrar al cuarto punto del programa y es el procedimiento de juicio político en contra del excontralor general del Estado. Asambleísta Mendoza, usted es el proponente de esta iniciativa. ¿Cuáles son los argumentos que a usted le convencen, que usted posee para llevar adelante este procedimiento de juicio político? Solicitante ponente, en realidad, y en realidad para la ciudadanía tiene que quedarle sumamente claro lo que la Asamblea Nacional está haciendo en este momento, firme y responsable a la voluntad del pueblo. Nosotros fuimos electos y respondemos a la ciudadanía, el mandante. Hoy esa es la realidad. Por lo tanto, esta iniciativa de enjuiciamiento político responde a los mandantes, responde al ciudadano. Quiero recordar lo que dije en mi primera intervención, cómo se utilizaba el instrumento de juicio político en el pasado. Eran eso, eran plataformas políticas, eran simples intentos de imponer una voluntad por encima de otro actor político, actores políticos imponiéndose sobre otros actores políticos, demostrando poder, ¿sí?, mal habido, y eso ya cambió. Hoy tenemos la gran oportunidad, independientemente de que el excontralor haya presentado su renuncia irrevocable, independientemente de eso, nosotros tenemos la gran oportunidad de recuperar el significado del juicio político, de recuperar el significado de la fiscalización en el país. Y en esa línea, nosotros hemos ya presentado la solicitud, fue calificada por el CAL, recibimos la notificación en la Comisión de Fiscalización, abocamos conocimiento, calificamos el trámite y empezó el proceso como manda la ley. 15 días hasta el 27 de este mes, que terminará el plazo para que nosotros presentemos nuestras pruebas de cargo y el contralor o excontralor presente las pruebas de descargo. ¿Cuáles son esas pruebas de cargo? Veamos lo que dice la misma Constitución, artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley. ¿Usted cree que incumplió en sus funciones? Vamos a revisarlo. Totalmente diferente a lo que dice el artículo 129. Quiero recordarlo solamente. En esta línea, nosotros y todos los ciudadanos, una mañana o un día amanecimos con una noticia, 2 de junio, una serie de allanamientos, una serie de actividades de parte de la Fiscalía, que dicho sea de paso, respondiendo también a algo que mencionó hace un momento en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la que designa también al fiscal. El fiscal que hoy lidera la investigación también fue designado por el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solamente para reforzar el concepto de que no podemos atacar la función ni la institucionalidad, sí mejorarla, sí fortalecer el funcionamiento. Regresando al tema del excontralor. Amanecimos con esa noticia y hubo una orden de allanamiento al domicilio del contralor, a una suite que entiendo es también propiedad del contralor. Elemento número 1. Elemento número 2. Hubo una denuncia formal presentada por parte de la fiscal subrogante Tania Moreno por el presunto delito de concusión. En ese momento ya la probidad del titular de la entidad que está llamada a controlar a toda la administración pública, ya está en tela de duda. Pero esta denuncia ya se entiende que se encuentra en etapa de indagación previa. Está en etapa de indagación previa y está calificada como acción penal pública. Pero son elementos ya probatorios que identificarían qué bueno que usted utilice la palabra probatoria. ¿Por qué? Porque tenemos que separar y explicarle al país de que es muy diferente un juicio político a un juicio penal o civil. Cuando usted me habla de indagación previa, de sigilo, es tema legal, es tema penal, judicial, etcétera. Nosotros somos actores políticos que si se llega a recomendar el juicio político con este informe motivado de parte de la Comisión al presidente de la Asamblea y se llega a dar la interpelación en el Pleno, terminará en un gran debate y terminará en una votación de asambleístas democráticamente electos, representantes del pueblo, todos, independientemente de las bancadas, es decir, en juicio político. No podemos confundir las cosas. En ese sentido, nosotros tenemos que exigir transparencia, una búsqueda de la verdad. Le continúo con los elementos. Ahora vamos con lo que dice la ley. Artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Detalla específicamente cuáles son las obligaciones del titular de la entidad.
Literal D, G y H. D dice cumplir y hacer cumplir disposiciones legales, normativas, regulaciones. Una de esas regulaciones es el Código de Ética de la Contraloría mismo. Artículo 4, numeral 1. No aceptar ningún tipo de corrupción. No solicitar prestaciones indebidas a terceros. Constitución. Literal H. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Vámonos a la Constitución. Artículo 227. Todos los funcionarios públicos actuarán con transparencia. Literal G del mismo artículo 77. Actuar profesionalmente, con profesionalismo y velar porque los demás funcionarios actúen con profesionalismo. ¿Usted considera como ciudadano ecuatoriano y todos los televidentes que ha habido profesionalismo en las últimas acciones del excontralor? El haberse ido del país, el no haber dado una respuesta todavía, el tener una denuncia presentada formalmente por presunto delito de concusión, presunto delito que le corresponde a la Fiscalía continuar con la indagación. Y todos estos elementos son elementos para nosotros políticos, que no podemos nosotros interferir, mal haríamos nosotros interferir en otra función del Estado como la Fiscalía, que ellos se encarguen de seguir la investigación, de buscar las pruebas, etc. Nosotros consideramos como elementos suficientes para iniciar el juicio político lo que le acabo de mencionar. Pero ahí asambleísta un poco no se habría ya adelantado a la jugada, si se quiere, el excontralor al presentar su renuncia de forma irrevocable. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el fin del juicio político? Yo creo particularmente considero, independientemente de las razones que haya expresado en su carta de renuncia, independientemente de lo que haya él incluido dentro de ese documento, yo creo que también responde a una acción concreta, contundente de la Asamblea Nacional, liderada por nuestro presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado. Es decir, es evidente, si el primer pronunciamiento que hubo de parte de la Asamblea, que creo, si mal no estoy, fue el mismo 2 de junio, si mal no recuerdo, que el presidente mediante Twitter hizo un pronunciamiento público de esta iniciativa, del juicio político al Contralor, que repito, es un mensaje claro a la ciudadanía de que no hay tregua para ningún acto ilícito o corrupto. Si eso llevó a que se dieran todos estos elementos posteriores, estos eventos posteriores, incluida dentro de eso la renuncia, o sea, es parte también del trabajo que tenemos que hacer, lo cual no nos dice a nosotros que tenemos que parar el juicio político en ningún momento, ni tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo en base a nuestra competencia. Muy bien, asambleísta Mendoza. Vamos a revisar brevemente las declaraciones del asambleísta Luis Fernando Torres. Él también tiene un criterio sobre este caso. La verdad que se desinfla. Dice una palabra. Con la renuncia del Contralor se desinfla el juicio político, aunque no concluye, porque finalmente le corresponderá a la Asamblea pronunciarse sobre las acusaciones y votar la destitución. Lo curioso es que se destituirá a quien ya ha dejado de ser Contralor del Estado en virtud de la renuncia que ha presentado. Muy bien. Asambleísta Moreno, ya el asambleísta Mendoza parece que lo ha estado observando. Y respeta mucho el criterio de Luis Fernando. Él dice, vamos acá con el criterio de Moreno. Concluye. Ya, vamos allá. Asambleísta Moreno, entonces, ¿cómo queda entonces el juicio político? ¿Llega a buen puerto? ¿Cómo queda? Mire, yo creo que este es un condicionamiento de tipo político también. No es solamente el hecho de llegar a donde la norma lo prescribe. Es el hecho de que tomemos las acciones pertinentes y que sean necesarias. Vamos a un juicio político. Los temas son de orden político, se ha referido muy bien los temas de la Constitución, el incumplimiento a sus funciones. Yo no creo que el juez de cuentas, el que debe velar por los recursos públicos, por la pulcridad en los procesos, deba o esté inmiscuido en un tema, en un delito común. Aún más si es un cohecho, una concusión. Yo creo que eso deja sin piso a quien tiene que ser el hombre que represente la transparencia en la administración de la cosa pública. Solamente por aquel hecho, el hecho de la destitución política, a través de un juicio, a través de un proceso, creo que le da un baño en algo de verdad a los ciudadanos. Muy bien. En algo se logrará por lo menos, aunque ha renunciado, aunque llegue a ser destituido, yo creo que por lo menos en algo los ciudadanos van a tener, pues, asambleísta Moreno, vamos con las conclusiones. Depende de lo que queremos conseguir con el juicio. 30 segundos. Lo que queremos conseguir con el juicio es precisamente darle ese mensaje contundente y claro a la ciudadanía de que vamos detrás de la verdad, de la transparencia, de la honestidad, de institucionalizar una cultura de lucha contra la corrupción, el juicio político debe llegar a buen puerto. Asambleísta Moreno, conclusiones. Yo creo que aquí no estamos afectando la honra de nadie. Mire, un proceso, sea político, de un juicio político o sea de un juicio penal, siempre tendrá sus etapas.
sea para el señor vicepresidente de la República, sea para el Contralor General del Estado, el someterse a un juicio político no implica el hecho de decir que ya ha cometido cierto acto reñido a la ley. Proceso. Yo creo que siempre en el proceso, inclusive en el juicio político, se respeta el debido proceso. ¿Por qué? Porque se le trae a la Asamblea Nacional y se hace que exponga, obviamente, sus elementos de descargo en favor de los de cargo que nosotros podíamos exponer. Muy bien, asambleísta Henry Moreno, asambleísta Daniel Mendoza. A ver, sus conclusiones. ¿Todavía tiene carrete en el hilo? No, yo agradecido por la oportunidad y decirle a todos los televidentes y a Henry, hemos acordado en algunas cosas, hemos llegado a importantes acuerdos, he escuchado cosas como que básicamente la lucha contra la corrupción es de todos, que el juicio político debe continuar, discrepado en cosas en las que no estoy de acuerdo, que un legislador no puede decirlas así abiertamente, pero creo que en el fondo vamos a estar de acuerdo en que el bienestar común de los ciudadanos y cualquier acto ilícito, pequeño o grande, debe ser investigado y debe llegar a una sanción, no puede quedar solamente en una denuncia. Por eso, la propuesta nuestra y el finalizar con éxito este juicio político es darle ese mensaje a la ciudadanía de que no tenemos tregua ante ningún acto corrupto y de que queremos institucionalizar esta cultura de lucha contra la corrupción en todos los niveles, aunque se llegue privado, público. A la censura del exfuncionario en este caso, ya no la destitución. Recuerde usted también que la misma Constitución nos permite a nosotros enjuiciar políticamente a un funcionario aún un año después de haber cesado de sus funciones. Entonces estamos enmarcados dentro de la ley, por eso concuerdo de cierta forma con las declaraciones de Luis Fernando, respeto mucho su criterio, considero que es igual de importante. Él usa la palabra desinflar, yo creo que depende, desinflar quizás para si estábamos detrás de la pesquisa de una cabeza, pero si estamos detrás de institucionalizar esta cultura de lucha contra la corrupción y ir detrás de la verdad, ir detrás de la transparencia, no se desinfla, incrementa porque le da a la Asamblea Nacional ese rol protagónico, repito, con el liderazgo que viene marcando claramente nuestro presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, estamos demostrándole a la ciudadanía que estamos cumpliendo. Y que la lucha contra la corrupción no solamente es ir detrás de los corruptos, es hablar transversalmente de cualquier acto ilícito en beneficio de las grandes mayorías. El dinero que va a parar en manos de pocos es obra pública que no llegó a muchos. Muy bien, asambleísta Mendoza. Finalmente, entonces, solo una información adicional. La Comisión de Fiscalización todavía tiene una reunión pendiente. Tenemos que llamar a comparecer, ahí sí, una comparecencia al ex fiscal Galo Chiriboga. ¿Ya se tiene día? No conozco el día de hoy, pero también tenemos ya finalmente, digamos en este caso, la ponencia mía dentro de la comisión como solicitante del juicio político. Muy bien. Asambleísta Daniel Mendoza, asambleísta Henry Moreno, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Amigas y amigos, les hemos entregado entonces los detalles de lo que ha sido esta evaluación a las comparecencias al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esto es Tercer Debate. Que tengan buenas noches y nos encontraremos en una próxima ocasión.